La palabra profética más segura es la Biblia. Entonces no puede venir una palabra profética de alguien que no tenga una relación y que no conozca a Dios. Le está hablando a alguien y él cree que Dios le está hablando. Él mismo no sabe que Dios le está hablando. Wow. Pero Jehová no puede hablar con alguien que no lo conoce. Dios habla con el hombre de su intimidad. Dios no se ha revelado a todo mundo. Dios ha elegido época, momento y tiempo para revelarse a la gente que tiene una relación con ellos. Y la revelación primero va a hablarte a ti, porque el canal debe estar limpio. Tú tienes que estar en la condición de que lo que tú hablas sea coherente con lo que tú vives. Porque si lo que tú hablas no es coherente con lo que tú vives, trae confusión. Y la gente se confunde. Y me dice, él me está diciendo que ofrende, pero él no ofrenda. Él me está hablando de diezmo, pero él no diezma. Entonces, ¿cómo es que Dios te está hablando de todo mundo, pero Dios no habla contigo primero? Entonces, si la palabra que Dios te está dando no te ministra a ti primero, yo tengo que cuestionar la palabra que Dios te está dando. Porque debe haber coherencia entre el vaso y quien usa el vaso. Sí. Y Dios no puede usar vasos que no tengan condiciones para traerme a mi limpieza. Eso es antiprocedente. Eso no es tautológico de una perspectiva matemática. Característica de una generación que no conoce a Dios es que hace lo que le da la gana. Se les olvida que en el reino hay comportamientos y hay leyes. Que la primera ley del reino es el orden. Y el desorden que nos está cubriendo hoy y las cosas que hacemos a nombre del Evangelio son cosas que son incoherentes, a nombre del Evangelio. Porque Dios me dijo, porque Dios me envía, porque Dios me manda. Entonces, dice, cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Vuelvo a repetirte sin querer redundar. Característica particular de una generación que no conoce a Dios, no se somete, no escucha a nadie. Todo lo sabe y todo lo comprende. No se somete a ningún orden, ni a ninguna ley. Y esa generación que no conoce a Dios siguió siendo iglesia. Porque tú te preguntas, ¿qué pasó con esa generación que no conocía a Dios? ¿No levantó otro templo? ¿No siguió ministrando? Te estoy diciendo que son 12 libros históricos. Estudia la historia. Siguieron siendo levitas, siguieron siendo adoradores, siguieron siendo sacerdotes y siguieron predicando con la gravedad de que ninguno conocía a Dios. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu familia de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla desde esta tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en la parte sur, República Dominicana. Estamos en un monte donde usted en los videos anteriores pudo verlo durante la noche y ya ha visto muchas experiencias ya y ha escuchado de este lugar. Pero hoy estamos en el horario del día con un hombre de Dios, un pastor de aquí de la zona sur, que porta una revelación, una evidencia, una trayectoria poderosa en los caminos del Señor. Algunos de ustedes ya lo han visto predicar aquí en Excelencia Cristiana, pero hay otros que lo van a conocer. Pastor, Dios le bendiga. Bienvenido una vez más a Excelencia Cristiana. Hay gente que quiere conocerlo ahí. Un honor para mí estar con ustedes. Pastor Juan José Alcántara, por la misericordia de Dios, estamos pastoreando la Iglesia Evangélica Congregacional en una comunidad llamada Los Robles. Agradezco mucho que hayan confiado en nosotros y nos hayan permitido pues hablar y conectar con la gente que también nos dispensa su atención por estos medios. Para mí un honor. Gloria a Dios, tremendo. Hay un tema, hermano, poderoso, autopsia a una generación muerta. Se va a revelar el origen del problema espiritual que hay en este tiempo. Por eso yo te invito a compartir el link por el Instagram, por el Facebook, por el TikTok, por el WhatsApp, en todas tus redes sociales. Compártelo con alguien más, porque hay muchas personas que quieren escuchar esta palabra, que necesitan escuchar esta palabra, que será de gran bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Pastor, autopsia a una generación muerta. Cuéntenos sobre eso. Bueno, puede parecer un poco jocoso el término de autopsia a una generación muerta, pero es importante. La intención con este tema, que es una preocupación primero espiritual, en 22, 23, 24 años predicando a muchos lugares y a distintas clases de personas, he hecho una observación que me llama a preocupación. Y es la que quiero compartir con ustedes y con la gente que también nos va a ver. Y es la de estar constantemente dándole a la gente y esperar resultados a corto y a largo plazo y decepcionarte por no ver los resultados que tú estás teniendo. Eso entonces nos llama a la investigación. Vamos a ver dónde está el origen del problema, el por qué
de la gente no retener lo que se le da, lo que se siembra, pudiera decirse. ¿Por qué la gente no retiene en la vida espiritual el conocimiento, la revelación y la verdad? Wow. Entonces, utilizo la palabra autopsia porque, sin querer insultar la inteligencia de la gente, una autopsia es una investigación a un cadáver que procura conocer las razones por las que ese individuo llegó al deceso. ¿Por qué murió ese individuo? Eso es una autopsia. Así es. Un análisis microscópico en el que nosotros vamos a ver en los órganos qué llevó a la muerte de esa persona. Entonces, cuando analizamos esta generación y la comparamos con la generación bíblica de los tiempos en la Biblia, que tiene 5 divisiones, nosotros vamos a encontrar la segunda división y le vamos a llamar desde la perspectiva teológica los libros históricos. Ajá. Y los libros históricos tienen 12 libros. La primera división es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Entonces la segunda división serían los libros históricos. En esos 12 libros históricos, en un análisis serio y por medio de una revelación, nosotros hemos descubierto algo. La historia, como ciencia, nos permite a nosotros conocer el pasado para comprender el presente y advertirnos del futuro. Muy profundo. Si yo conozco la historia, voy a descubrir comportamientos del presente, voy a tomar decisiones, voy a hacer arreglos y mejoras para que no se sigan repitiendo en el futuro. Así que en un estudio que hemos hecho de los 12 libros históricos de una perspectiva teológica, nosotros hemos encontrado el porqué y la razón del comportamiento social y espiritual de Israel en ese tiempo. Lógicamente nos vamos a enmarcar en el contexto de los libros históricos. ¿Por qué tú encuentras en 12 libros un comportamiento de una nación que conoce a Dios y que tiene que mostrar en el comportamiento y en la evidencia, en la praxis de vida social y espiritual, su relación con el cielo? Pero cuando tú analizas su comportamiento, cuando tú analizas su vida social, su vida cristiana, si pudiera llamarse, está muy distante y divorciada de lo que deberían reflejar. ¿Cuál es la razón entonces de que esa generación se perdió? Que se supone que esa generación fue llamada para mostrarle al mundo con el comportamiento. Digo para mostrarle al mundo porque Israel es una nación particular, escogida para reflejar a Dios. La gente de ese entonces no tiene la capacidad de entender a Dios por las cosas reveladas porque el enemigo le ha cegado el entendimiento. Entonces Israel necesita caminar en lo social, Israel necesita hacer negocios, Israel necesita cantar, hablar, escribir y comportarse de una manera que aquel que no puede tener la revelación del Espíritu la obtenga por medio del comportamiento de esta nación. Porque esta nación perdió la sensibilidad para encontrarse con Dios por medio de la revelación, porque el enemigo le cegó el entendimiento. Entonces, Pablo dice, las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, no son claramente visibles por medio de las cosas creadas. Sin embargo, como el espíritu del enemigo les cegó el entendimiento, ya ellos no tienen capacidad para conocer a Dios, y Dios ha puesto a una nación llamada Israel para que les revele en lo que hace quién es el Dios de ellos. Como Israel se pierde, las naciones no logran conocer a Dios porque ese pueblo que estaba encargado de revelar a Dios se perdió. Entonces le hacemos un análisis histórico y hemos encontrado en 4 o 5 textos bíblicos realidades en una autopsia de una generación muerta del por qué ese pueblo se distanció y se perdió. ¿Cuáles realidades en ese estudio, en esa autopsia, ¿verdad?, se encontraron ahí que revelan por qué esa generación tuvo que morir así? Primero, si nosotros vamos al capítulo 24 del libro de Josué, que es el primer libro histórico, en el versículo 15 dice: y Josué llamó a toda aquella gente y le dijo, si mal os parece servir a Dios, elegí hoy a quién van a servir. Lo primero que encontramos es ambivalencia. 40 años de ministerio de Moisés más 30 años de ministerio de Josué no lograron circuncidar el corazón de la gente. Así que habían comportamientos ambivalentes. Gente que servía a Dios, pero que en esa misma proporción podía servir al diablo. Porque luego tú encuentras una revelación en los libros de los profetas que dice, lo que vosotros
ofreciste, y en aquellos 40 años no me lo ofreciste a mí, sino a los demonios. Wow. Entonces, estuvieron ministrando a los demonios 40 años en el desierto y parecía que estaban ministrando a Dios. Cuando Josué lo llama, le dice, si le parece a usted de mal servir a Jehová, elegí hoy a quién servir. Y Josué le dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero hay una cacofonía en la lingüística, porque a nosotros se nos ha enseñado en lingüística que se debe decir mi casa y yo. Yo no puedo decir yo y Patricio. Yo debería decir Patricio y yo. Pero Josué dice, yo y mi casa, como quien dice, el liderazgo está sobre mí y la responsabilidad de que mi casa sirva me corresponde a mí en este tiempo. Sí. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Pero ¿qué encontramos entonces en el capítulo 2 del libro de los jueces, que es el segundo libro histórico? Versículo 10. Dice, y murió Josué y toda aquella generación, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Ese es el segundo problema. No escucharon a Dios. Y el segundo problema es que la generación que se levantó después que el liderazgo salió es una generación que no conoce por completo a Jehová. Entonces, o sea, los anteriores no pudieron transmitir. No fueron capaces. Entonces hubo una falta en el liderazgo de transmitir la verdad de Dios al pueblo. Y eso es un problema que yo creo que también está pasando hoy. Wow. No hemos sido capaces de transmitir la verdad de Dios por razones distintas. Puede ser porque no hubo interés en quienes nos escuchan, o segundo, porque nosotros no hemos sido capaces, conforme al capítulo 3, versículo 15 del libro de Jeremías, os daré pastores que os pastoren conforme a ciencia y a conocimiento. No hemos sido capaces de saber en quiénes vertirnos. No todo mundo está señalado y marcado para ser sucesor de lo que tú y yo portamos. Wow. Entonces, el liderazgo no ha sabido ser transmisor de la verdad de Dios, o no ha sabido escoger. No hemos tenido la voz del Espíritu para saber en quién vertirnos, y parece que hemos echado el vino en odres rotos. Entonces, se ha levantado una generación que no conoce a Dios. Y ya tú puedes imaginarte que tenemos 2 libros viendo las razones, pero nos sobran 10 libros, y vamos a encontrar en esos 10 libros un periodo, una dispensación, un intervalo de tiempo en el que hay generaciones que se levantan, pero la señal clara es, no conocen a Jehová. Es el primer problema, no conocer a Dios. Estamos viendo en este tiempo una generación muy emocionada, ¿verdad? Mucho, digamos, artitaje. Incluso vemos también como una contrariedad en lo que se ministra y en lo que se exhibe, ¿verdad? En diferentes ámbitos de los ministerios, tanto en la predicación como en la adoración. Porque normalmente vemos en la antigüedad que cuando se hablaba de un levita, era un levita, pero parecía un levita. Pero estamos en un tiempo donde no todos, pero en su totalidad o en su mayoría, hay un grupo que cuando salen al mundo, tú no sabes si son levitas. Perfecto, porque hay una disociación en lo que es fondo y forma. Estamos viviendo en el tiempo de la máscara. Oye la composición de la palabra, máscara. Entonces, gente que aparenta ser, pero que no es. Wow. Esa es característica de una generación que no conoce a Dios. Porque el hombre y la mujer que conoce a Dios, lo primero que hace es tratar de transmitir la esencia de Dios, no la suya. Wow. Mi responsabilidad delante de un púlpito es que el que me escuche lo conozca a Él. Cuando yo soy alguien que no conozco a Dios, trataré siempre de postergar mi persona, lo humano. Entonces, lo humano ha asaltado el púlpito. Como no hay temor de Dios, ni yo conozco cuál es mi visión en mis dones, gente que tiene capacidades, pero que no conoce cuál es su misión, que en vez de señalar a la gente al Salvador de la vida, se han señalado a sí mismos. Y entonces han atraído la mirada de la gente y los reflectores hacia ellos. Esas son características de una generación que no conoce a Dios. Wow. Porque mi responsabilidad, si yo conozco a Dios, es que por mis dones, por mi predicación, por lo que Dios ha puesto en mí, tú puedas conocerlo. Gloria a Dios. No se trata de mí, se trata de Cristo. Wow. Entonces, nosotros como predicadores, como pastores, tenemos que entender que mi responsabilidad es conectar a esta generación con Él, el dador de la vida. Porque yo no soy la roca en la que se fundó la iglesia. Es sobre esta roca, dijo Cristo,
No soy yo, no eres tú, no somos nosotros como predicadores. Entonces hemos fallado en ese objetivo particular. Sí, estamos viendo una generación que prácticamente están tomando el papel de la estrella cuando simplemente somos presentadores. Exacto. Juan entendió eso. Juan dijo, yo simplemente soy el presentador. Por eso Juan en cada uno de los mensajes, la gente viene donde él y él decía, el que viene después de mí. O sea, yo no soy digno. Juan siempre presentó a Jesús. Amén. Juan siempre preparó el camino para que la gente llegara a Jesús y nunca se lo creía. Tú eres Elías, tú eres el profeta, tú eres el Cristo. Y él decía, yo no soy. Entonces, según esa autopsia, ¿verdad? Ese análisis que el Espíritu Santo le ha permitido a usted ese estudio realizar, estamos viendo eso en este tiempo. Una generación de muchas personas, ¿verdad? Atrayendo a la gente a ellos. Pero ¿cuál sería la razón por la que estas personas, ya sean famosos o no, ¿verdad? Porque hay muchos que quizás lo hemos visto, pero hay otros que quizás lo hacen y no lo hemos visto. ¿Cuál usted entiende que sería una de las razones que lo puede llevar a ellos, aparte de que no conocen a Dios, a hacer algo como eso? Bueno, hay gente que está vacía. Mira, el ser humano fue creado para Dios habitar en él. Cuando Dios sale en el jardín del Edén del ser humano queda vacío. Y el enemigo implantó en el ser humano un germen de seréis dioses. Esa cuña de seréis dioses no se nos ha ido. Esos deseos frustrados de lo que yo no pude lograr en el mundo, mucha gente quiere conseguirlo dentro de la iglesia. Wow. Y hay que tener cuidado. Dios mío. Así que hay gente que viene a la iglesia y tiene los deseos frustrados del mundo de algo que yo no logré ser, porque nos corre por la vena el deseo de seréis dioses. Fue una inyección que el diablo nos puso. Dios nos creó con una intención y el diablo ha querido tergiversar. Por ejemplo, se acercó a la mujer, le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis. Y ella le señaló y le dijo, no, Dios me dijo tal y tal cosa. Y el enemigo le dijo, no seas mujer. Estoy interpretando. Sí. Dios le dijo a ella, tú vas a ser una ayuda idónea. La palabra ayuda idónea es prótesis del hebreo, o sea, ayúdalo a caminar. O la palabra radar, cúbrelo. Pero el enemigo le dice, no, seréis dioses. No funcione como mujer. Wow. Yo te voy a dar otro ministerio más grande que el que Dios te está ofreciendo. Santo. Entonces, abandonar la posición para la cual Dios te ha creado, para perseguir unos sueños imposibles, es lo que tiene a esta generación deseando lo que no le pertenece. Wow. El primer problema es moverte de la posición en la que Dios te ha dado para anhelar cuestiones que Dios no quiere que tú tengas. Entonces yo creo que el problema está ahí, que hemos venido con ese vacío a querer llenarlo aquí por todas las maneras. Me voy a hacer predicador a como cueste, pero la intención no es mostrar a Dios, la intención es mostrarme yo, porque me corre por la vena el seréis dioses. Dios mío. Aún dentro de la iglesia hay pastores que queremos ser dioses. Sí. Aún dentro de la iglesia hay evangelistas que queremos ser dioses. En cualquier área de la vida hay gente que no se cansa de estudiar y tú dices, oh, qué maravilloso que estudia. La única intención de poseer conocimiento es seréis dioses, porque le corre por dentro el deseo de estar por encima de todos. Wow. Y eso nos tiene frustrado hasta el día de hoy. Dios mío. Entonces, eso hay que verlo, eso se esconde, es sutil, pero es bueno que nos analicemos a la luz de la palabra. ¿Qué persigo yo? ¿Qué es lo que yo pretendo con esto que tengo? Saciar seréis dioses y estar por encima de lo que yo quiero que sea. Eso hemos descubierto en esta autopsia a esta generación. Un deseo inmesurable de ser el centro de toda la cosa. El humanismo rampante. Mírenme a mí. Obsérvenme a mí. Se trata de mí. Yo soy. Y eso no es bíblico. Wow. Tenemos que derribar ese altar que nos hemos hecho a los dones y a las capacidades y hacerle entender a la gente desde el púlpito que se trata del que abrió sus brazos en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. No de mí. Yo solo soy un instrumento, un objeto que Dios está usando, que si se me fuera, vieran lo miserable y desgraciado que soy. Dios mío, Padre. Póngame la alfombra roja, séquenme los sudores, pásenme el té, la seguridad, intocable. La gente no tiene acceso a ti. ¿Pero qué es esto? Donde Jesús se sentaba con la gente. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es esto? Dios mío. Entonces, permíteme, y no quiero ser periódico. Fluya, doctor. Pero dos cosas hemos visto, la vimos en Josué y la vimos en Jueces. Sí. Una generación que no conocía a Dios. Cuando vas al capítulo 21, versículo 25 del mismo libro de Juez, que es el último versículo, encuentra. Y como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Característica de una generación
que no conoce a Dios es que hace lo que le da la gana. Ay, 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 ay. Se les olvida que en el reino hay comportamientos y hay leyes. Que la primera ley del reino es el orden. Y el desorden que nos está cubriendo hoy y las cosas que hacemos a nombre del evangelio son cosas que son incoherentes. A nombre del evangelio. Porque Dios me dijo, porque Dios me envía, porque Dios me manda. Entonces, dice, cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Vuelvo a repetirte sin querer redundar. Característica particular de una generación que no conoce a Dios, no se somete, no escucha a nadie. Todo lo sabe y todo lo comprendo. No se somete a ningún orden, ni a ninguna ley. Y esa generación que no conoce a Dios siguió siendo iglesia. Porque tú te preguntas, ¿qué pasó con esa generación que no conocía a Dios? ¿No levantó otro templo? ¿No siguió ministrando? Te estoy diciendo que son 12 libros históricos. Estudia la historia. Siguieron siendo levitas. Siguieron siendo adoradores. Siguieron siendo sacerdotes. Y siguieron predicando. Con la gravedad de que ninguno conocía a Dios. Entonces tenemos una generación que predica, que está en el altar, que es evangelista, es pastora, pero no conoce a Dios. Dios mío. Ya tú puedes imaginarte lo criminal que es esto. Cuando tú examinas el tercer libro de la Biblia, que es el libro de Ruth, tú vas a encontrar, en el tiempo en el que gobernaban los jueces, hubo hambre en Belén. Entonces, tenemos dos señales en la autopsia. Primero, no le prestaron atención a Josué. Segundo, no conocían a Dios. Tercero, nadie lo gobernaba. Y ahora se nos arroja una luz en el libro de Ruth que pertenece a la época de los jueces. Dice, en el tiempo en el que gobernaban los jueces, vino una gran hambre en Belén. ¿Qué pasa con una generación que no conoce a Dios? Que no se maneja correcto, que cada quien hace lo que le da la gana. Y las riquezas que son para compartir entre todos, la cogen 3 tigres evangélicos. Lo dijo. Y se mete la manipulación y el abuso de poder. Porque la gente que no respeta a Dios abusa del poder. Padre amado. Y se vuelven los caciques, que si las cosas no fluyen por mí, por medio de mí, eso no se va a dar aquí. Se apoderan de las cosas de Dios. Y tú escuchas, en Belén no había pan. Y tú dices, Belén. Cuando tú buscas la etimología de la palabra Belén, significa la panadería o la casa del pan. Lo más patético es que en la casa del pan no haya pan. Pero ¿cómo va a haber pan si hay una generación que no conoce a Dios? Y cuando no había rey en Jerusalén, todo el mundo hacía lo que bien quería. Entonces, como todo el mundo hace lo que le da la gana, se acabó el pan. ¿Y qué es el pan? La revelación verdadera. Noemí, que pertenece a ese tiempo de los reyes, significa dulzura. Tiene el marido que se llama Elimelech, Jehová es mi rey. Tiene 2 hijos, Malón y Kelión. Pero como el hambre de la ciudad es muy grande, la fuerza a salir de la casa del pan y la lleva a Moab. ¿Qué significa la palabra Moab? La que te amarga la vida, la que te mata el marido y la que te deja sin hijo. La mala administración en el liderazgo de los que no conocen a Dios trae pobreza y hambre y hace que los que conocen a Dios deserten. No siempre la gente se está yendo de la iglesia porque quiere brincar. Es que a veces el que está en el altar no conoce a Dios. Es que a veces el que está ministrando no tiene pan, pero está fungiendo como sacerdote. El que a veces está ministrando y está cantando no tiene, pero está fungiendo como sacerdote. Dios mío. Y mueven a la gente que debería estar en Belén a irse a Moab. Y en Moab pierden al marido, pierden a los hijos y quedan en las peores condiciones. Pierden el nombre. Que hay. Esas son características de una generación que no conoce a quién, que no conoce a Dios. Pero pregunta cuál era la característica de los sacerdotes en ese tiempo, esa generación. Te voy a decir cuál era. Los hijos de Elí. Y dice el capítulo 2, versículo 15 de la primera carta que escribe Samuel, dice, y los hijos de Elí eran hombres sin conocimiento y no conocían a Jehová. ¿Pero qué eran? Sacerdotes. Y cuando yo observo hoy, yo digo, pero ¿cuántos profetas y cuántos predicadores hoy? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que esa gente no conoce a Dios. ¿Tú sabes qué hacían esos tigres? Esos tigres se acostaban con las mujeres que cuidaban el templo. ¿Con qué valor logra un evangélico acotarse dentro del mismo templo con una mujer? Dice, no conocían a Dios. Esa generación predica, esa generación ministra, pero no conoce a Dios. Dice la Biblia que escaseaba la palabra de Jehová y no había revelación ¿con qué? Con frecuencia. Yo le pregunté, Señor, ¿por qué tú no estabas hablando? Y me dice, porque esa generación no me conoce. Y como no me conoce, no escucha mi voz, ni me entiende. Y yo no puedo hablar con los que no me conocen, ni con la gente que no me entiende. Y entonces, ¿cómo hablaban esos tipos en esa generación en el libro de Reyes? Porque encontramos 450 profetas que te estaban hablando y le dijeron acá, sube que yo te lo voy a entregar. Y entonces él me manda
a ver a Micaías y Micaías dice, yo vi a Jehová sentado y todo el ejército del cielo estaba también con él. Lo que Micaías está diciendo, no hay intervención divina en la tierra. Entonces, Señor, ¿por medio de quién están hablando ellos? Y dice, yo vi un espíritu que subió y se puso delante de Jehová y le dijo, yo iré y lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿cómo? Será un espíritu de mentira en boca de su profeta. Acá no sabe quién le está hablando. Acá cree que lo que ellos están diciendo viene de parte de Dios. Dios mío. Ellos no saben lo que están hablando. Ellos saben que están escuchando una voz. Y yo dije, Dios mío, hay un grave problema hoy. Yo voy a considerar todas las profecías que me han dicho. Wow. Porque a mí me han hablado mucho de parte de Dios. Pero encontré por la Biblia que Dios no habla con todo mundo, que Dios habla con el hombre en su intimidad. Yo conozco uno que lo casaron en diciembre y Así sigue que soltero. puede que haya gente escuchando voces, pero te voy a decir algo, si no conoce a Dios, no es la voz de Dios lo que está escuchando. Entonces, desde los altares se está hablando, se está tomando decisión, se está mandando a gente a tomar decisión, diciendo, Jehová me dijo, pero esa gente no tiene relación con Dios porque no conoce a Dios. Ministerio, matrimonio, negocio, repartiendo cosas. Pero no conoce a Dios. ¿Y qué es lo que dice Pedro? En su primera carta, capítulo 1, versículo 19. Vosotros tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la Biblia. Entonces, no puede venir una palabra profética de alguien que no tenga una relación y que no conozca a Dios. Le está hablando a alguien y él cree que Dios le está hablando. Él mismo no sabe que Dios le está hablando. Pero Jehová no puede hablar con alguien que no lo conoce. Dios habla con el hombre de su intimidad. Dios no se ha revelado a todo mundo. Dios ha elegido época, momento y tiempo para revelarse a la gente que tiene una relación con ellos. Y la revelación primero va a hablarte a ti, porque el canal debe estar limpio. Tú tienes que estar en la condición de que lo que tú hablas sea coherente con lo que tú vives. Porque si lo que tú hablas no es coherente con lo que tú vives, trae confusión. Y la gente se confunde. Y me dice, él me está diciendo que ofrende, pero él no ofrenda. Él me está hablando de diezmo, pero él no diezma. Entonces, ¿cómo es que Dios te está hablando de todo mundo, pero Dios no habla contigo primero? Entonces, si la palabra que Dios te está dando no te ministra a ti primero, yo tengo que cuestionar la palabra que Dios te está dando. ¿Quién te habló? Porque debe haber coherencia entre el vaso y quien usa el vaso. Y Dios no puede usar vasos que no tengan condiciones para traerme a mi limpieza. Eso es antiprocedente. Eso no es tautológico de una perspectiva matemática. Entonces tú tienes que tener las condiciones para que quien te vea diga hay una relación entre el santo y quien me está hablando del santo. Porque Dios tiene que utilizar, por ejemplo, que en algún momento vamos a hablar de adoración. Todo el mundo hoy adora. Pero ¿qué dice el libro de los Salmos? En los íntegros es hermosa la alabanza. Tú puedes cantar, pero si tú no tienes integridad, lo que tú estás cantando, Dios no lo recibe. ¿Por qué encontramos entonces a Caín llevando ofrenda y Dios rechazándola? Porque el problema no era la ofrenda. El problema es quién está ofrendando, porque la ofrenda no tenía coherencia con quien estaba ofrendando. Luego Juan dice, ¿y por qué mató Caín a su hermano Abel? Porque era del diablo. Entonces encontramos a alguien que está llevando una ofrenda de fruto, pero que le pertenece al diablo, y Jehová dice, yo no quiero esa ofrenda. Y la ofrenda tuya, mía, hoy es la alabanza. Y la gente cree que porque canta y porque tomó un micrófono su predica, Dios lo está recibiendo. No hay coherencia entre lo que tú estás dando y lo que tú vives. Debe haber fundamento en el que vive con lo que presenta. Entonces esa generación no conocía a Jehová, pero seguían ministrando y seguían siendo sacerdotes. Y seguían habiendo profetas. Y Dios perdió esa generación. Hubieron pequeñas luces dentro de cientos de años. Pequeñas luces porque Dios nunca se ha quedado sin repertorio. Pero esa generación toda era de cuestionar porque no tenían fundamento, no conocían a Dios y se habían apartado de Jehová. Habían perdido el libro de la ley. Y en una búsqueda Josafat lo encontró. ¿Cómo estaban conduciéndose? ¿Y cómo estaban manejándose? Se estaban manejando de manera emocional, porque cuando tú no conoces a Dios y dejas la palabra, tienes que resolver todo lo que hagas desde la perspectiva social, psicológica o histórica. ¿Cómo le das respuesta a la gente hoy a los problemas de la iglesia? Te voy a recomendar un psicólogo, te voy a recomendar un libro, te voy a recomendar que vea aquello. Eso no fue lo que Dios dijo desde el punto de vista bíblico. No. Tú y yo como pastores tenemos que tener la respuesta para cuando la gente venga, porque el problema de la gente espiritual es espiritual. Y la Biblia dice que a los que no son espirituales, las cosas espirituales, ¿le parecen qué? Locura. Porque han de discernirse ¿de qué manera? Espiritualmente. Entonces yo como pastor tengo que escuchar el capítulo 3, verso 15. Os daré pastores conforme a qué? A mi corazón, que os pastoreen con ciencia
y con conocimiento. Conocimiento de la verdad revelada de Dios, que fue en alguna ocasión, ¿qué cosa? Fue en alguna ocasión Cairo y que se convirtió en Rema. Pero luego ciencia, porque hay cuestiones del momento que Dios tiene que tenerte una revelación. Pero esos pastores deben venir conforme al corazón de Dios. Si yo no estoy respondiendo a la necesidad de mi gente conforme a las Escrituras y yo estoy respondiendo de manera sociológica, de manera filosófica, de manera teórica, yo no estoy dando la verdad y esa gente siempre va a seguir atada y no va a tener liberación. Dios mío, Padre. Pastor, lo que usted está hablando le está matando la vaca sagrada a una cuanta gente. Y yo sé que muchas personas que se van a identificar. Y quiero abrir un paréntesis y que podamos volver un poquito a la parte de Noemí. A la parte de Noemí, porque nunca hubiese escuchado lo que usted acaba de mencionar, lo que el Espíritu Santo reveló, de una generación que se está yendo a lugares incorrectos porque necesitan pan, pero no hay pan. Porque quien esté en el altar no conoce a Dios. No tiene el pan. Sí. Y Jesús dijo, la liberación es el pan de los hijos. Amén. Se hace un alimento espiritual. Entonces hay una generación que viene con esa línea, ¿verdad? Siguieron ministrando, siguieron siendo levitas. Como ellos no conocen a Dios, sus hijos tampoco lo conocieron. No. Porque no tienen nada que transferirle. Y así vino una generación entonces que cada vez viene secándose más. Y hemos llegado entonces al punto que estamos. Exacto. Creo que si hay 2 o 3 que conocemos a Dios es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Y le plació revelarse a nuestra vida, pero no porque venimos entonces de una descendencia, de un linaje, partiendo de ese punto de vista, de esa generación de atrás, que lo conoció. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer, pastor, en este tiempo ahora mismo? Mira, y por eso Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Porque hay mucha gente en las naciones, yo soy testigo de eso, que me escriben y me dicen, necesito ser libre. Tengo esto, esto y esto y esto. Y hay personas que dependiendo del caso, yo le digo, mira, yo te recomiendo que vaya a una iglesia, que tenga un pastor, habla con él para que oren por ti. Porque hay personas que su caso, como que hay que darle seguimiento. Que no se trata de que tú eres por ellos, Dios lo liberó hoy, sino de ayudarlo a que ellos retengan lo mismo que estamos hablando, lo que Dios le entrega. Y ellos me dicen, no, es que en esa iglesia no hacen eso. Amén. Es que yo voy, pero no pasa nada. O sea, la gente está yendo a ciertas iglesias, pero no está recibiendo nada. Salen igual. Esa es una preocupación. Exactamente, ese es el meollo de la preocupación que tengo. ¿Quiénes estamos en los altares? Si gente que heredamos de papá y mamá, gente que tenía buena relación con el ministro del concilio, con el prevístero y se canjeó una posición. Si es gente que coloca las eses donde van, o gente que simplemente tiene un título, un background que lo adquirió en la universidad. Dios mío. ¿A quiénes tenemos en los altares? Pablo dijo, es necesario que entre vosotros haya disensiones para saber quiénes son los aprobados. Entonces, cuando tú observas, esta es la generación que más habla de profetas y de apóstoles, y no tengo nada en contra de los profetas y los apóstoles, pero es la generación que menos Biblia lee. Entonces yo vuelvo a hablarte de contradicción. ¿Cómo es que eres tan apóstol y tan profeta, pero tú no manejas la Biblia, el texto sagrado? Entonces, yo me pregunto, digo, ¿qué pasa? En tu mensaje no hay 2 versículos bíblicos. Es la generación que predica por kilómetro, pero practica por centímetro. Es la generación que quiere exhibir en público lo que no ha conquistado en privacidad. Nosotros queremos predicar por 2 horas en un altar. Y tú te preguntas, ¿qué tiempo pasamos de rodillas? Entonces es una generación que está inversa, que está impulsando a los que con necesidad verdadera quieren a Dios. Los está impulsando a Moab. Y entonces lo está esperando el adivino, lo está esperando el horóscopo, lo está esperando el brujo, lo está esperando el matadero espiritual, porque los que estamos en el altar no tenemos conexiones divinas. Dios mío. Y le estamos trayendo a la gente lo que aprendimos en universidad, lo que aprendimos de la experiencia, que no es la única maestra, es la más convincente. Pero para guiar a las almas tenemos la palabra. No puede faltar el pan espiritual, porque las almas son espirituales. El hombre tiene una tricotomía, alma, cuerpo y espíritu. ¿Cómo yo ministro al alma y al espíritu del ser que está sentado en una banca y que espera escucharme? Que hemos descubierto en estudios. Y eso no sé si puede decirse por aquí por excelencia cristiana. Dígalo, aquí se vale todo. Que lo más que ora un pastor de altar son 5 minutos. Y que lo más que lee un pastor de altar es cuando va a predicar. Antes de ahí no hacen contacto con la Biblia. Entonces, ¿cómo puedo yo responder a la gente que se sienta ahí? A la gente que pasa la semana
trabajando para llevar ofrendas y diezmos, pero que yo tengo la responsabilidad de educarlo y fortalecerlo con la De palabra. darle pan. ¿Qué pasa entonces? De ¿Qué le doy yo a alimentarlo. ellos? Wow. Pues cuando tú examinas las ovejas, están peladas. Ni puedan carne, ni lana, ni leche, porque no tienen hierba verde, no son apacentadas en pastos delicados, como dice el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, porque el salmista entendía que yo produzco en la proporción en la que yo me alimento. Ay. Entonces, ¿por qué la gente no da? ¿Por qué la gente no muestra espiritualidad? Porque la hierba que se le está dando es seca. Está seca. Se le está dando comida chatarra, recalentada, porque el líder no tiene conexión con la fuente espiritual que es Dios, mío. porque pertenece a una generación que Wow. no conoce a Dios. Y esa generación está matando y mutilando. Y estamos manteniendo a la gente en el entretenimiento y hay poca vida espiritual. Las iglesias están atestadas de gente, pero hay pocos ministerios. Así es. Llena de gente que brinca y que salta, sanguijuelas espirituales, Wow. que a ti que saca tiempo para buscar a Dios, ellos te pagan una ofrenda de 5,000, 6,000, 7,000 y 10,000 y te chupan una noche y caen para atrás. Padre amado. Y patalean y se gozan, pero al otro día por la mañana siguen haciendo malo negocio. Wow. Siguen graduándose con tesis que le hizo otro. Wow. Siguen mostrando Ay, cuestiones que no la han adquirido Ay, ellos. ay, Una ay, generación falsa y mentirosa. Dios mío. Que se goza con el perfume tuyo, pero que ellos no tienen el perfume. Ay, ay, ay. Que le encanta lo que tú tienes, lo que tú conseguiste. Y ellos están conformes, porque ellos saben que sobre ellos no puedes reposar. Y se alegran con caer para atrás. Y se olvidan lo que dice Isaías. Dios mío. Lo buscaré y lo encontraré hasta que caigan para atrás. Y creemos que caer para atrás es una cuestión de bien. La gente que está tocada por el Espíritu cae sobre su rostro para adelante. Y los que caen para atrás, caen porque están mal. Hay que tener Dios mucho mío. cuidado con eso. Ay, 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 ay. Pastor, los mantos no se heredan. No. Porque vemos gente que están traspasando los mantos. Este porque es mi hijo, este porque me... Y quizá el pastor que Dios quiere está sentado allá y no lo... Eso nos ha matado. Nos ha matado. ¿Sabe cómo le llama Apocalipsis eso? Nicolaístas. De Nicolaos. De Nico o Nike. Que significa victorioso o poderoso sobre el pueblo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo. Nico. Poder. Demo. Pueblo. El poderoso sobre el pueblo. Jesús los reprendió y le dijo, los nicolaístas. ¿Quién eran los nicolaístas? Los que proponían posiciones dentro de la iglesia para beneficiar a los que tenían apariencia. Ya no se le da oportunidad al humilde, al sencillo, al elegido y al llamado, sino a quien me caiga bien y a quien represente mis intereses. Eso se metió dentro de la iglesia. Yo conozco a un amigo pastor que estaba haciendo crecer una iglesia y lo movieron a un campo inhóspito de República Dominicana porque trajeron a esa iglesia a un primo del presbítero del concilio. Qué lamentable que tengamos que decir eso por acá. No. Es una señal. Por ejemplo, el pastorado es un llamado de Dios y una marca. Tú no puedes recibir eso porque tú hables o vea bonito. El apostolado, según Pablo, Pablo, llamado a ser apóstol. No es que yo tenga la condición y que haya viajado a 20 países. Si no tiene la marca y el llamado dentro de ti, entonces no deberías asumirlo. Los mantos no se heredan. Dios mío, Padre. Ten cuidado con eso. Mire, pastor, hay gente que dice, yo quiero seguir escuchando. Yo quiero seguir escuchando. Será necesario seguir grabando, ¿verdad? Si Dios permite. Con el pastor Alcántara, tremendo hermano en Rema. Yo mismo estoy siendo edificado de una manera impresionante. Yo quiero que hagamos una oración Amén. por esa generación que nos está escuchando ahí. Sí. Para que Dios tenga misericordia y se nos revele. Amén. Que podamos conocer a Dios. Escuché un predicador que dijo una vez, según un estudio que hizo, y fue Rafael Ramírez, en un mensaje que él tiene que se llama ¿Quién es Dios? Él dice que estudió y se dio cuenta que el 99% de la iglesia no conoce a Dios. Que la gente cree que oyó a Dios. Y ahora con la revelación del Espíritu que usted está hablando, de ese ángel que dice, yo le hablaré a ellos. Será espíritu de confusión. Ellos pensaban que escuchaban a Dios. Pero no escuchaban a Dios. Pero no escuchaban a Dios. Quiero que ore por esa generación. Amén. Para que la misericordia de Dios se extienda y se revele a su vida. Amén. Padre eterno de gloria y de poder, saber la posición en la que estamos nos permite tomar la decisión del arrepentimiento. Vamos a ti porque tú eres quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos gracia suficiente para ver en dónde estamos y ábrenos la puerta que nadie cierra, Señor.
En el nombre de Jesús, atráenos a ti y correremos, dice Cantares. Atráenos a ti y correremos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, por favor, ruego que nos dé a conocer tu palabras. Primero, que tú levante hombres y mujeres que te conozcan para que puedan guiarnos en estos tiempos en los que hay hambre y sed y necesidad de ti, pero que a veces en el altar no están los que tienen esa intimidad. Te ruego que en tu misericordia nos muestres el camino y que nos dé la voluntad para obedecerte, Señor. Danos la voluntad para buscarte y para amarte, porque somos la generación que te va a dar a conocer. Sálvanos en el nombre de Jesús. Muéstrate. Yo oro para que levante una legión de predicadores. En el nombre de Jesús. Yo oro, Dios mío, para que levante una legión de pastores que lleven tu verdad. Aleluya. Como aparece en la Biblia, en tu palabra, oh Dios amado. Que nos volvamos a ti, que nos paremos en los caminos. Aleluya. Danos pastores conforme a tu corazón, que nos pastoreen conforme a ciencia y revelación. Y que haya espíritu en abundancia, sensibilidad para escucharte y arrepentirnos de nuestros malos caminos. Donde quiera que estén, que te llaman, que te buscan, que oran, revélatele, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Gloria a Dios, amado, gloria a por Dios. la oportunidad que me concede de trabajar con ustedes. Un honor. Tremendo, tremendo. Hermano, yo te invito a que te suscribas a este canal, que te unas como colaborador y que seas parte de esta familia. Si quieres seguir escuchando al pastor Alcántara, escríbelo ahí. Si hay un tema que te interese conocer, que te interese saber, también puedes sugerirlo, ¿verdad? Amén. Y lo traemos aquí a la mesa conforme a la voluntad de Dios. Estuvo con ustedes su hermano Patricio Jiménez y también Juan José Alcántara, pastor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un honor.